Página 1. La física de la inmortalidad. Frank J. Tipler, 1994. Cosmología contemporánea. Dios y la resurrección de los muertos. El libro del conocido físico Frank Tipler, La física de la inmortalidad, llega a la provocadora conclusión de que Dios, la resurrección de los muertos, la vida eterna no solo son posibilidades de las leyes físicas, sino una consecuencia inevitable de estas mismas leyes. Desde las primeras páginas, Tipler asegura al lector que haya perdido a un ser querido, o que tenga miedo a la muerte: quédese tranquilo, usted y todos vivirán de nuevo. Frank J. Tipler es profesor de física matemática en la Universidad de Tulane y ya había participado de este aire místico en un libro anterior, El principio antrópico, junto con John de Barrow, que se ha convertido en fuente de inspiración de la nueva generación de cristianos que reivindican la convergencia entre la ciencia actual y la religión tradicional. Sin embargo, la idea de Tipler no es original, aunque él ha traído algunas novedades al asunto. Según sus ideas, son los robots que seremos capaces de construir alrededor del próximo siglo quienes esparcirán por todo el universo e irán construyendo generaciones de nuevos y perfeccionados robots. Sus estimaciones indican que estos robots inteligentes habrán de poblar la galaxia entera en aproximadamente el primer millón de años y que en unos cientos de millones de años, estos se habrán esparcido por el cúmulo de galaxias de Virgo. Por entonces, el Homo sapiens habrá dejado de existir. Finalmente, en unos cuantos cientos de miles de millones de años, el universo estará uniformemente poblado con una forma de vida extremadamente avanzada que será capaz de llevar a cabo una hazaña que está más allá de la imaginación de cualquiera, excepto quizás la de Tipler. En ese momento, Tipler asume que la fase de contracción del universo habrá comenzado. No debería olvidar en este punto el lector que hoy en día, la mayoría de la evidencia observacional es favorable a un universo en eterna expansión. Pero Tipler va más allá y hace otras predicciones como la masa del quark top, SIMA, o la del bosón de Higgs. Pero esos datos están basados en los cálculos que han hecho otros físicos y sin relación alguna con su teoría y que, por lo visto, él reivindica como suyos. Son 13 capítulos. No es habitual encontrarse actualmente con un libro que abogue por la unificación de la ciencia y la religión. Resulta fuera de lo común que una obra afirme, como yo voy a hacer en las próximas páginas, que la teología es una rama de la física, y que los investigadores de la física podrán deducir la existencia de Dios y la plausibilidad de la resurrección de los muertos a la vida eterna mediante los cálculos apropiados, de la misma forma que calculan las propiedades del electrón. Naturalmente el lector podrá preguntarse si estoy hablando en serio. Desde luego, hablo en serio, pero me encuentro tan perplejo como el lector. Hace 20 años, al principio de mi carrera académica en el ámbito de la cosmología, mi actitud era explícitamente atea. Jamás en mis sueños más descabellados pude imaginar que llegaría el día en que escribiría un libro para mostrar que las afirmaciones básicas de la teología judeo-cristiana son verdaderas, pues se deducen sin trabas de las leyes físicas tal y como las conocemos actualmente. La lógica aplastante de la rama especializada de la física en la que yo trabajo me ha llevado a extraer estas conclusiones. Me doctoré en 1976 con una tesis sobre la relatividad general global. Esta especialidad de la física surgió a finales de los años 60 y primeros 70 por obra de los grandes físicos ingleses Roger Penrose y Stephen Hawking. Permite obtener conclusiones esenciales y muy generales sobre la estructura del espacio y el tiempo, gracias a que estudia el universo a escala global tanto en las dimensiones espaciales como en la temporal. Podría pensarse que todos los cosmólogos trabajan desde este punto de vista, pero no es así. La mayoría estudian lo que se denomina el universo visible, es decir, aquella parte del mismo cuyo pasado puede ser observado desde la Tierra. En efecto, dado que el universo se originó hace unos 20.000 millones de años, y puesto que no existe ningún objeto que pueda exceder la velocidad de la luz, en realidad estamos observando el pasado de aquellas galaxias distantes 20.000 millones de años luz. Por lo tanto, el universo es una esfera de 20.000 millones de años luz de diámetro. Sin embargo, para el que estudia el universo en toda su extensión espacial y sobre todo en su extensión temporal, salta a la vista que el universo observable es solo una pequeña parte de la realidad. Seguramente el universo existirá durante los próximos 100.000 millones de años, y puede que más. En otras palabras, la porción del espacio-tiempo visible desde la Tierra es insignificante en comparación con la parte futura. Los seres humanos hemos surgido en la tierna infancia del cosmos.
Desde mi punto de vista de especialista en relatividad global, deduje que era necesario analizar el futuro del universo, puesto que en ese futuro se hallaba casi todo el espacio y el tiempo posible. Es decir, no se podría tratar de ver el tiempo y el espacio en el universo en su conjunto sin contar con ellos al completo. Sin embargo, ¿de qué modo podría calcularse el comportamiento del universo en el futuro a largo plazo? Mi colega John de Barrow, astrofísico inglés, ha demostrado que este comportamiento sería caótico. A escala cosmológica, la evolución del universo no sería predecible tras un breve periodo de tiempo. Actualmente ya se sabe que la evolución caótica es un fenómeno común a todas las escalas astronómicas, para el sistema solar, para las galaxias, para los agrupamientos de galaxias, etc., hasta llegar a la escala del mismo universo. Además, debido a que el caos está presente en todas las dimensiones espaciales, se puede ver mediante simples cálculos que unos seres dotados de inteligencia podrían emplear estas inestabilidades para manipular la disposición espacial de la materia a las más grandes escalas. Dicho de otro modo, no se pueden ignorar los efectos de la posible presencia y actuación de seres inteligentes para calcular el desarrollo del universo en el futuro lejano. Pareciera que de esta forma sería aún más imposible calcular la evolución futura del universo, puesto que el comportamiento humano es claramente impredecible. Al caos inherente a las ecuaciones de Einstein se añadiría el caos asociado a las civilizaciones inteligentes. Curiosamente, esto no es así. Ambas formas de caos se cancelan mutuamente. Para que pueda sobrevivir una forma de vida inteligente, deberá usar el caos que existe en las leyes físicas para obligar a que la evolución del universo derive hacia un futuro muy concreto, escogido entre un conjunto limitado de posibles futuros. Es imperativo que la vida pueda forzar a que exista orden en el universo. Por tanto, al considerar la biología se puede llevar a cabo la descripción física del futuro lejano. Sin embargo, para poder realizar los cálculos es necesario trasponer los conceptos biológicos fundamentales a un formalismo físico. Hay que considerar que todas las formas de vida, incluidos los seres humanos, están sujetos a las mismas leyes físicas que los electrones y los átomos. Así, veo a un ser humano como poco más que un modelo particular de máquina, al cerebro como un sistema de proceso de datos, y al alma como un programa que funciona sobre un ordenador que llamamos cerebro. Es más, todas las manifestaciones de la vida, sean inteligentes o no, poseen la misma naturaleza y siguen las mismas leyes de la física, entendidas como sistemas de proceso de la información. Esta visión radicalmente reduccionista parece a muchas personas no solo errónea sino repulsiva. Sin embargo, creo que esta hostilidad no se refiere al reduccionismo sino a las consecuencias que erróneamente creen que se deducen a partir de esta perspectiva. Están convencidos de que las personas carecerían de libre albedrío si se considerasen como máquinas, de que no hay esperanza de vida personal tras la muerte, de que la propia vida es una parte totalmente insignificante de un cosmos sobrecogedoramente hostil. De hecho, la realidad es justamente lo contrario. Debido a que los seres humanos son unas máquinas con unas características muy especiales, se puede demostrar que los hombres poseemos libre albedrío, que viviremos después de la muerte en un lugar que se parecerá mucho al cielo descrito por las grandes religiones de la Tierra, y que la vida no es insignificante ni mucho menos, sino que es la razón última de la existencia del mismo universo. El modo de funcionamiento según las leyes de la física constituye el tema central de este libro. Para mí también ha sido una gran sorpresa descubrir estas conclusiones a partir del reduccionismo físico. Ya he mencionado anteriormente que, al comenzar mi profesión, jamás creí que escribiera un libro desde el punto de vista de un físico en el que afirmase que el cielo existe y que hay vida después de la muerte. Sin embargo, heme aquí, escribiendo lo que en mi juventud y desde un punto de vista científico hubiera calificado de tonterías. Hasta este punto he llegado, inevitablemente desde mi posición de físico. Es natural preguntarse la razón por la cual estas ideas han surgido en el ámbito de la cosmología solamente en la última década del siglo XX. Buena pregunta. Se debe en parte a que hasta hace 25 años no se desarrollaron las herramientas matemáticas para poder analizar la estructura global del universo. Pero hay una causa más profunda, consistente en que casi todos los físicos no han tenido en cuenta el futuro del universo físico. Parece como si todos aceptasen que el futuro no posee tanta realidad como el pasado y el presente, a pesar de que todas las teorías fundamentales surgidas en los últimos 3 siglos, la mecánica de Newton, la relatividad general, la mecánica cuántica,
La teoría de cuerdas no distinguen entre el pasado, el presente y el futuro. Por lo tanto, el futuro es tan real como el presente. Hace 50 años, el origen del universo era también otro tema tabú. El premio Nobel de Física Steven Weinberg comenta lo siguiente. Creo que la teoría del Big Bang no contribuyó a que se buscara la radiación de fondo de microondas de 3K, ya que era extremadamente difícil que los físicos se tomasen en serio cualquier teoría sobre los comienzos del universo. Hablo a partir de lo que recuerdo que eran mis ideas antes de 1965. En su inicio, el universo se encuentra tan alejado del momento presente, y las condiciones de temperatura y densidad nos son tan poco familiares, que nos sentimos incómodos al usar nuestras teorías habituales de mecánica estadística y física nuclear para estudiarlo. En física suele ocurrir esto con frecuencia. Nuestro error reside en que no nos tomamos nuestras teorías lo suficientemente en serio, y no al contrario. Siempre es difícil concebir que estos cálculos y estas ecuaciones con que jugamos sentados en nuestros despachos tengan algo que ver con el mundo real. Aún más, parece existir a veces un acuerdo común que considera que ciertos fenómenos simplemente no son lo suficientemente adecuados para someterlos a una investigación teórica y experimental que se considere respetable. Yo tomo en consideración el futuro del universo con la misma seriedad que el universo en su inicio. Las ecuaciones de la física nos indican que hemos de tener en cuenta el futuro lejano. Hasta que no encuentre evidencia que las contradiga, creeré en sus aseveraciones. Espero que mis colegas físicos hagan lo mismo. Pretendo mostrar en este texto que están obviando la posibilidad de investigar en física por seguir este comportamiento, al igual que hicieron previamente al no investigar el universo primigenio. Me sorprende aún más que los teólogos hayan hecho caso omiso al futuro destino del cosmos, que es supuestamente la preocupación fundamental de las dos religiones occidentales más importantes, el cristianismo y el islam. La disciplina básica de ambas debiera ser por tanto la escatología, o sea, el estudio de las cosas últimas. Tradicionalmente, la escatología ha tratado de resolver preguntas tales como si hay vida después de la muerte, en qué consistirá esta vida de ultratumba y de qué modo proveerá Dios a la humanidad en esa vida postrera. Me he relacionado durante los pasados 6 años con teólogos y profesores de estudios religiosos. Me han dado la impresión de que, salvo contadas excepciones, son bastante ignorantes en lo que se refiere a la escatología. Permítame justificar esta acusación con el relato de una experiencia reciente. En otoño de 1990 se celebró en Nueva Orleans la reunión anual de la American Academy of Religion. Asistí a una sesión plenaria en la que un famoso historiador medieval de la Universidad de Columbia habló sobre las creencias en la vida de ultratumba en la Edad Media. Realizó una concienzuda disertación sobre un problema técnico analizado por Santo Tomás de Aquino, el más importante teólogo medieval, y relacionado con la resurrección de los muertos. La cuestión planteada era la siguiente. Si la resurrección final se lleva a cabo por la reunión de los átomos originales que formaban parte de los muertos, ¿no sería acaso imposible por principio que Dios resucitara a los caníbales? Cada átomo pertenecería a otra persona. El público asistente, formado por varios centenares de profesores de estudios religiosos y teólogos, consideró que este curioso problemita era divertidísimo, y todos rieron abiertamente. Yo no me reí. La primera vez que leí el análisis realizado por Santo Tomás, al principio de mis investigaciones serias sobre los problemas técnicos relacionados con la resurrección final, sí que reí. Más pronto me percaté de que Santo Tomás había escogido el ejemplo de los caníbales con gran agudeza, como un ejemplo de la cuestión de la identidad personal entre el individuo original y el resucitado. Toda teoría que quiera explicar la resurrección de los muertos tiene que dar fundamento a esta identidad. Sin duda, cualquier erudito que haya reflexionado seriamente sobre la resurrección de los muertos se habrá topado con el análisis de Santo Tomás, conocería a fondo el ejemplo de los caníbales, y hubiera reído al oírlo mencionar. De aquí deduzco que el profesor de estudios religiosos o el teólogo medioamericano no se ha planteado nunca en serio la resurrección de los muertos. ¿Qué de la escatología para los físicos? Weinberg ataca a los teólogos modernos con aún más virulencia que yo. Los tolerantes en materia de religión están en cierto sentido más alejados del espíritu de la ciencia que los fundamentalistas y otros de talante religioso conservador. Al igual que los científicos, los conservadores por lo menos te dicen que creen en lo que creen porque es verdad, en vez de porque les hace ser virtuosos o felices. Parece que muchos religiosos de corte liberal creen que personas diferentes pueden creer en distintas cosas,
mutuamente excluyentes, sin que ninguna de estas sean erróneas, con tal que sus creencias les sirvan para algo. Es mejor creer en algo, que en nada. Así, este cree en el cielo y el infierno, aquel en la desaparición del alma al morir, mas nadie está equivocado mientras todos gocen de la comodidad espiritual que les da sus creencias, que vivan contentos, como borregos pastando en la pradera. Estamos inmersos en una falsa espiritualidad. En mi caso particular pienso que la religiosidad conservadora se equivoca en sus aseveraciones, pero al menos no han olvidado lo que significa creer de verdad en algo. Creo que los liberales religiosos ni siquiera están equivocados. Yo pienso lo mismo de los teólogos liberales. Feynman es todavía más severo respecto a los teólogos liberales que Weinberg. En su éxito de ventas, Shirley King, Mr. Feynman. St. de Broma, Sr. Feynman, Alianza Editorial, Madrid, 1987, los califica como idiotas pagados de sí mismos. Feynman 1986, página 259. En general, los físicos somos un conjunto de estudiosos llenos de arrogancia, basada en la perspectiva reduccionista de que nuestra ciencia es la fundamental, y en los logros obtenidos a partir de la aplicación de la misma en los últimos siglos. En general, somos capaces de llevar a cabo aquello que nos comprometemos a realizar. Independientemente de lo que uno piense acerca de las consecuencias sociológicas de la invención de la bomba atómica, no hay duda sobre su funcionamiento. Los eclipses de sol tienen lugar exactamente en el momento previsto por nosotros. Yo participo de este sentido de arrogancia, como es de esperar en quien ha pasado toda su vida como físico o físico frustrado. He tratado, sin mucho éxito, de ocultar esta arrogancia en mis anteriores publicaciones sobre religión y física. Sin embargo, en este libro no me he tomado la molestia, sobre todo debido a que en el pasado este disimulo ha impedido que abogara decididamente por el reduccionismo. Pues el reduccionismo dice la verdad. Además, al aceptarlo uno puede integrar completamente la religión y la ciencia. El reduccionismo es una postura filosófica y científica que sostiene que los fenómenos complejos pueden explicarse descomponiéndolos en sus partes más simples o fundamentales. En otras palabras, busca entender el todo a partir de sus componentes básicos. El reduccionismo es una herramienta poderosa para la ciencia porque permite analizar y comprender fenómenos complejos desde sus fundamentos, pero también tiene límites. No todo puede reducirse sin perder significado. Por eso hoy se combina con enfoques holísticos y sistémicos para captar la riqueza de la realidad. Muchos colegas míos me han aconsejado vehementemente que evitase el uso de palabras como Dios, cielo, libre albedrío, y demás. Mis amigos opinan que estas palabras han perdido su significado original por el mal uso que han hecho de ellas los filósofos y los teólogos, y que por ello han llegado a significar tonterías. La teoría del punto omega es una pura teoría física de gran belleza, no debería ser degradada al denominarla Dios. Mis amigos tienen razón, y sin embargo los antiguos nombres teológicos aún conservan su sentido aproximado en el habla popular. Mi intención es introducirlos de nuevo como términos técnicos que se corresponden aproximadamente con los populares, como podrá comprobar el lector a lo largo del libro. En la expresión la resurrección de los muertos, existe un significado preciso y fuera de toda duda para el hombre de la calle, y si se predice mediante la física que sucederá algún día, no parece sensato describirlo con otro vocablo. Hay otra razón que explica los bienintencionados consejos de mis colegas físicos, y es que en general son ateos, pues creen que la religión es un fenómeno inherente a una visión del mundo precientífica. Están convencidos de que la hipótesis de la existencia de Dios se refutó hace mucho tiempo. Sin embargo, en alguna rara ocasión los físicos hemos de reconsiderar teorías que se echaron hace tiempo a un lado. Copérnico tenía plena conciencia de que rescataba una teoría que había sido rechazada por los astrónomos casi 2000 años antes. En efecto, su discípulo Reticus informaba en 1539 lo siguiente: mi maestro, Copérnico, está convencido, sin embargo, de que se debe retomar el planteamiento antes rechazado que afirma que el Sol es el centro del mundo. El mismo Copérnico escribió estas palabras en su propio libro, que se publicó 4 años después de que Reticus escribiera estos comentarios, haciendo énfasis en que los astrónomos de la antigüedad se habían planteado la teoría heliocéntrica, y que luego la rechazaron. Ya es hora de que los científicos reexaminemos la hipótesis de la existencia de Dios. Espero que este libro les convenza para ese fin.
Ha llegado el momento de incorporar la teología a la física, de que el cielo sea algo tan tangible como el electrón. Fort Walton Beach, Florida, julio de 1993. Comentario de TV. En este prólogo hay confusión entre ciencia y religión. ¿Cómo podrían ser similares? Para creer y tener fe, nada es necesario investigar. La fe es algo muy cómodo. Frank Tipler pretende vestir con bata de laboratorio lo que no deja de ser teología disfrazada. Decir que la teología es una rama de la física es un salto lógico tan desmesurado que convierte la física en un púlpito y al físico en predicador. Es como si un químico afirmara que la tabla periódica demuestra la existencia de Zeus. Hay en el prólogo arrogancia disfrazada de rigor. El autor reconoce su arrogancia y la exhibe como virtud. En realidad, es un síntoma de que confunde la capacidad predictiva de la física, eclipses, partículas, con la capacidad de inventar consuelos metafísicos. La arrogancia aquí no es científica, es dogmática. Y además, el reduccionismo es llevado al absurdo. Frank Tipler reduce al ser humano a máquinas y al alma a un programa. El reduccionismo puede ser útil en biología o neurociencia, pero aquí se convierte en caricatura, un intento de explicar la esperanza humana con ecuaciones. Es como usar la ley de gravitación para justificar la existencia del paraíso. Tipler hace uso oportunista del lenguaje religioso. Reconoce que sus colegas le aconsejaron evitar palabras como Dios o cielo, diablo, angelitos, pero insiste en usarlas porque conservan su sentido popular. Así habla la gente vulgar, por lo tanto, es algo bueno. Es un truco retórico. Emplea términos cargados de emoción para dar apariencia de profundidad a lo que son especulaciones cosmológicas. Hay una tremenda contradicción flagrante. Afirma que la mayoría de la evidencia favorece un universo en expansión, pero construye toda su teoría sobre una futura contracción. Es decir, levanta un castillo sobre arenas movedizas y luego lo presenta como inevitable. Demuestra finalmente una promesa de consuelo barato. El libro arranca con un mensaje casi publicitario. Quédese tranquilo, usted y todos vivirán de nuevo, despertarán y no volverán a padecer, todo será puro placer sin fin. Es más propio de un panfleto religioso que de un tratado científico. La ciencia no promete consuelo, describe la realidad de manera vil, sin piedad, no tiene compasión o emoción por algo. Tipler convierte la física en autoayuda cósmica. El prólogo de Tipler es un ejemplo de cómo un físico brillante puede extraviarse, desviarse feamente en su propio laberinto conceptual. Su mezcla de cosmología, reduccionismo y teología no es una síntesis audaz, sino un híbrido incoherente que busca dar legitimidad científica a la fe. Más que física de la inmortalidad, parece teología disfrazada de ecuaciones. Claro, podría haber escrito comentarios más lindos, más favorables a favor de Tipler, pero eso no me concierne. El miedo a no tener conciencia es el dolor de los que viven en el apego. Página 13.